sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En diferentes ocasiones hemos visto cómo Jungkook siempre protege y está constantemente atento sobre todo en las preocupaciones que Taehyun pueda demostrar cuando es demasiado para sí mismo. Incluso cuando está demasiado feliz o demasiado distraído, y es notorio la forma en la que Jungkook siempre intenta hacer feliz a Taehyun cuando tiene hasta la más mínima oportunidad. Esto no quiere decir que sea el único factor o su felicidad dependa de una persona en específico, pues pueden haber miles de razones por las que Taehyun en algún punto pudo haber sido más feliz que otras veces, y su constante paz pudo deberse a causa de los demás miembros o incluso de sí mismo. Y eso lo recalco sobre todo porque no estoy confirmando ninguna relación en especial. Jungkook puede representar la palabra novio, pero no significa que esté confirmando cualquier cosa a pesar de que yo los vea como una potencial pareja a salir. Así que están ustedes creer en ellos de la mejor manera posible, sin dejarse llevar por lo que yo les pueda mostrar. Esto solo lo digo por los últimos comentarios que algunas personas han estado dejándome a lo largo de todos los videos que he subido de Taekook estos últimos días. Y aunque no es algo que me quita el sueño, prefiero aclararlo desde el principio, para que queden claro que este canal es Taekook y por lo tanto, apoyemos a esta pareja en unión e individualmente como se merecen. Ahora, dejando en claro ese punto, quiero iniciar con la razón número 1 del por qué creo que Jungkook parece ser el mejor novio para Taehyun sin dudarlo. Y eso es solo porque cuando Taehyun confesó su miedo por los tiburones y los demás miembros comenzaron a decir que no era responsabilidad de los otros si morían durante Bon Boyag en Hawái, Jungkook comenzó a hacer bromas sobre darle un golpe en la nariz al tiburón para alejarlo, y así lograr que Taehyun olvidara por qué de repente tenía miedo de convivir con esos animales, lo que me pareció un gesto demasiado adorable de su parte, pues el hecho de conseguir una sonrisa por parte de Taehyun fue suficiente para él. 상어 있겠죠? 있겠지. 그 받았는데 상어 있겠죠? 있을 수도 있어요. 저 밑에 있을 거야. 혹시 죽어도 저희 책임은 아닙니다. 상어 코 때리면 기절이야. 네? 알도 때리겠다 야. 그 레몬 향 이렇게 맡게 하면 도망가. 예? 아니 그럼 코 때리면 된대 코. 꼬마리 울잖아. Jungkook también se ha mostrado fan de los cambios de looks que Taehyun ha tenido a lo largo de estos años, a pesar de que llegaban a ser una inseguridad para él. Jungkook siempre logró hacerle saber lo hermoso que siempre podía verse Taehyun con cualquier cambio que se hiciera, ya que la forma en la que le daba atención a su mullet mientras Taehyun hablaba durante esa reunión de fans deja en claro lo fascinado que ese look mantenía a Jungkook. Así como también hemos sido espectadores de lo mucho que Jungkook ha estado constantemente incitando a Taehyun a participar en situaciones que lo ameritan, siendo un verdadero fan de su voz y la interpretación que este puede darle a las canciones grupales, lo que demuestra lo mucho que Jungkook logra ser un buen apoyo para Taehyun. Otra de las formas en las que pienso que Jungkook actúa como un buen novio para Taehyun definitivamente sería en las actitudes que tiene incluso cuando se asegura de que Taehyun se vea perfecto, aun cuando no lo amerita, y sonríe con gracia al acomodarle el cabello a Taehyun con demasiada felicidad. Y el hecho de que lo alentó a participar en la danza que estaban haciendo en público y Jungkook no dudó en gritar como un verdadero fan, me deja con la satisfacción de saber que Jungkook definitivamente sería este tipo de novio para Taehyun. Ahora, usualmente hemos escuchado que Jungkook siempre intenta hacerle saber a Taehyun lo hermoso que se ve en todo momento cuando ni siquiera se esfuerza tanto por ello, lo que explicaría por qué usualmente Jungkook se ha mostrado atento en su apariencia para hacerlo resaltar, y ser el tipo de novio que se preocuparía por su bienestar. Más allá de lo físico, puedo asegurar que Jungkook hizo este tipo de cumplidos de la manera más espontánea posible, siendo casi pensamientos que nunca pudo guardarse para sí mismo, y tuvo la necesidad de siempre hacérselo saber, ya sea en situaciones externas o momentos en los que no tenía mayor interés. Jungkook jamás tuvo que mantener esa verdad para sí mismo otra vez. Jungkook también ha sido del tipo romántico que haría lo que sea por esa persona especial, pues hemos visto cómo incluso parece dejar todo lo demás, con tal de ayudar a Taehyun en los momentos que él más lo necesite.
como bajar una pelota o quitarle la bolsa de papas a Jimin en pleno fansing, solamente porque había visto a Taehyun pidiendo por ello a un distraído Jimin, y él no tuvo más remedio que levantarse de su lugar e ir directamente por eso, a pesar de no tomar ni una papa del interior, pues su único propósito finalmente se cumplió. Incluso durante una entrevista de radio, dijo que su cita ideal sería un paseo en la playa por la noche, y para una firma de autógrafos, dijo que la primera persona que llevaría en su auto cuando tuviera una licencia de conducir sería Taehyun, a quien lo llevaría a ver el mar como una de las primeras opciones. Lo que eventualmente se hizo realidad, al tener la certeza de que ambos cumplieron su palabra de ir a pasear a solas a una de las playas de Busan luego de su concierto, según las pistas que dieron y las coincidencias que tuvimos luego de observar ciertas cosas que nos dejaron en claro que Jungkook finalmente cumplió con esa cita romántica. Y la manera tan linda en la que Jungkook propuso dar 10 segundos para decir sus nombres luego de ver el desánimo en Taehyun por no poder participar al ser el último en decir su nombre cuando todos los demás tomaban la delantera, se convierte en un hecho de lo excelente novio que Jungkook sería para Taehyun. 어차피 아직 못 맞췄죠? 아닙니다. 이건 두 번째. 정답 여부를 듣고 지민. 핑 들고 있었어. 안 됐다. 이렇게 하면 안 될 것 같아요. 우리 코끼리표 10바퀴 돌고 하죠. 코끼리표 10바퀴 돌고 할까요? 네. 알겠습니다. 좋습니다. 오케이. 코끼리표 10바퀴 돌고 성공! Lo que me resulta realmente fascinante, pues no hay nadie en el mundo que llegue a admirar a Taehyun de esta manera tan especial, y no hay nadie en esta vida que pueda poner a Taehyun tan tímido, debido a un cumplido que Jungkook le confesó con toda la verdad que pudo salir de sus labios, demostrando que a sus ojos y a los demás, Taehyun siempre será el chico más guapo que pudo conocer jamás. Porque Jungkook realmente estaba listo para pelear con ese micrófono, y realmente estaba listo para ser visto por Taehyun cuando este tuviera miedo de las alturas, siendo el chico que protegería al suyo sin problemas. Pues tan solo el hecho de verlo dándole la atención que Taehyun se merece, o la forma en la que incluso se dio su almohada sabiendo que Taehyun jamás podría dormir sin abrazar una, o una cosa de su comodidad, es lo más lindo que puedo llegar a ver. Ya que la forma en la que siempre cuida de Taehyun y está constantemente atento a todo lo que se refiere a él, no me deja olvidar lo mucho que Jungkook puede llegar a amar a Taehyun, a tal punto de tomarse el tiempo que evidentemente no tenían para masajear su hombro durante uno de sus conciertos, hasta que éste estuviese satisfecho de eso. Y aunque no estoy tratando de persuadir sus pensamientos, estos son los hechos que a mí me dejan en claro lo perfecto que es Jungkook para Taehyun, como un buen amigo, novio y confidente.